y compartir. Muy bien, listos. Muy bien, entonces ahí estamos. Entonces aquí en el arbolito ya se analizaron palanca de crecimiento ROA y ROE mayo 6, hace 15 días. Bien, entonces vamos a terminar con los análisis. Entonces, para repasar un poquito lo que analizamos, ya les expliqué cómo se analizan cuando es porcentaje por cada 100 pesos del denominador de ventas, cuánto se genera de EBITDA en el 2019, por cada 100 pesos de ventas, cuánto se genera de EBITDA 2018. ¿Qué es mejor cuál? Cuando entonces yo les haga preguntas en la sustentación, analíceme el margen de EBITDA, por ejemplo. No es simplemente decir por cada 100 pesos, sino, profe, usted no me preguntó más. Cuando le haga la pregunta, traten de contestar de manera completa. ¿Y qué es completa? Analíceme el margen EBITDA. Profe, entonces por cada 100 pesos de ventas en el año 2019 de la empresa Ingenio del Cauca, se generó un EBITDA de 14 pesos con 21. Y por cada 100 pesos de ventas en el 2018 se generaron 13 pesos con 62 de EBITDA para Ingenio del Cauca. Hasta ahí va la mitad de la respuesta, la mitad. Falta la otra mitad. Es mejor el año 2019, porque eso no es simplemente repetir como loritos eso, sino analizar. Es mejor el año 2019. ¿Por qué? Porque fue más alto que el 2018. Listo. Es mayor la generación de EBITDA en el 2019 que en el 2018. Y va con un cuarto, falta un cuarto de la respuesta. ¿Y por qué fue mejor el EBITDA en el 2019? ¿Por qué fue mejor? Porque tuvo más margen EBITDA en ese año. En el 2019 fue mejor el EBITDA que en el 2018, 122 mil millones y 117 mil. ¿Y por qué fue mejor el EBITDA en el 2019 que en el 2018? Porque tuvo más utilidad operacional. Nos vamos devolviendo. Porque tuvo más utilidad operacional en el 2019 que en el 2018. Incluso, ustedes ven aquí que la depreciación fue incluso menor. 62 mil millones fue en el 2019 con 60 y casi 8 mil millones en el 2018. Fue más alta la depreciación en el 2018 y eso significaría mayor EBITDA porque este va sumando, se suma EBIT con depreciación y genera EBITDA. Y no fue así. No fue tanto entonces por depreciación, sino por utilidad operacional. Mejor la utilidad operacional del 2019 en 10 mil millones más que el del 2018, siendo menor la depreciación, que aquí ya les analicé, la depreciación fue violentamente grande. Imagínense una depreciación en un año de una empresa, 62 mil millones de pesos de depreciación en un solo año, es más que la utilidad. La utilidad apenas fueron 60 mil. Entonces lo que nos está diciendo el EBITDA, un momentico, usted no se ganó 60 mil, realmente usted se ganó 122 mil, que es la suma de esos dos. ¿Ven? ¿Y por qué le sumamos la depreciación? Esto ya les dije, porque esta no es salida de dinero, ¿no? Esto no es plata que salga de la empresa. Por eso se le suma a la utilidad. Entonces esa plata la tiene la compañía. Bueno, entonces ya analizamos eso, ya analizamos palanca de crecimiento, capital neto de trabajo, analizamos también ya el ROA y el ROE. Y aquí nos quedó escrito. Palanca de crecimiento, ROE, ROE. Entonces vamos a terminar hoy, no es muy extensa entonces la charlita de hoy. Vamos a terminar con el ROIC sin depreciación, ROIC con depreciación, eleva obviamente, y las tasas estas que tenemos aquí. Bueno, entonces vamos a proseguir. ROIC traduce retorno sobre, esto es en inglés, return on sobre investment, sobre inversión, capital, sobre inversión de capital. Repito, retorno sobre inversión de capital, sin depreciación, y aquí la misma, la de abajo, retorno sobre inversión de capital con depreciación.
Entonces, ¿cómo se calcula este retorno sobre inversión de capital? Se calcula aquí con estos daticos, con esto que tenemos aquí. Con la utilidad operacional después de impuesto, WODI, eso traduce, copien allá, la utilidad operacional después de impuesto, WODI, utilidad operacional después de impuesto, dividido entre el capital invertido en la operación. Entonces sería dividir 40.000 millones entre 1.300.000 del 2019 y 33.000 millones entre 1.226.000 millones del 2018. Y eso generó este ROIC. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se analiza? Entonces, como es en porcentaje, ya saben, cada vez que el resultado sea en porcentaje, lo leemos, lo analizamos por cada 100 pesos. Entonces aquí vamos a decir, por cada 100 pesos. ¿De quién? Del denominador. Ahí les dice cuál es el denominador, vean. Ahí está la formulita. Ahí les dice, la fórmula es divida K63 sobre K55. Ahí están los colores, vean, está en colores. Perdón, aquí está en colores, vean. En colores le dice el azul sobre el rojo, el azul, WODI, sobre el rojo, capital invertido. Entonces siempre leemos, como ya les he explicado en la anterior tutoría, por cada 100 pesos del denominador. Lo primero que decimos es por cada 100 pesos del denominador. En este caso el denominador es el color rojo, o sea, este, capital invertido. Entonces decimos por cada 100 pesos de capital invertido en la operación, por cada 100 pesos de capital invertido en la operación de Ingenio del Cauca, se obtiene lo del numerador, se genera lo del numerador. Tantos los pesos que sean aquí, 2 pesos con lo que ahorita lo miramos, 2, algo, se generan 2 pesos con tantos centavos de utilidad operacional después de impuesto, que es el numerador, el azul. Se generan 2 pesos con 96 centavos. Lo mismo para el 2018. Por cada 100 pesos de capital invertido en la operación, denominador, se obtienen 2 pesos con 70 centavos de utilidad operacional después de impuesto, numerador. Eso es lo que quiere decir. Entonces, el ROIC nos está determinando el retorno de esta inversión. Esta es la inversión, por eso se llama retorno sobre inversión, invertido, inversión de capital, capital invertido. ¿Cuánta plata tiene invertida la empresa en su operación? ¿Ok? Entonces, ¿cuánto le genera? No de utilidad ni operacional, ni de utilidad neta, sino utilidad operacional después de impuesto. Entonces, ¿qué observamos? No hemos dado todavía, cuando les pregunté, analíceme el ROIC sin depreciación por cada 100 pesos de capital invertido en la operación de Ingenio del Cauca o de la empresa de ustedes, se generan 2 pesos con 96 centavos de utilidad operacional después de impuestos en el 2019. Y eso mismo, 2 pesos con 70 centavos en el 2018. Hasta ahí va la mitad de la respuesta, apenas estamos repitiendo como loritos, pero no hemos analizado nada. Entonces analicemos. ¿Cuál año fue mejor? Fue mejor el 2019, generó más alto, y cuanto más alto mejor. Hay algunos que es cuanto más bajito, depende. Cuando es retorno, rentabilidad, pues más alta, mejor. ¿Y por qué fue mejor el 2019? Veamos a ver por qué fue mejor. ¿Hubo más inversión? Sí, tuvo más inversión en capital neto de trabajo. Entonces, si tuvo más inversión, no es que le vaya mejor, porque este capital va en el denominador, se está dividiendo. Si este estuviese en el numerador, sí sería bueno, porque como queremos que nos dé alto, pues si el numerador es más alto, la respuesta también va a ser más alta.
pero como este capital no está en el numerador, está aquí dividiendo, ya se lo mostré, ese rojo está aquí dividiendo, el rojo K55 está dividiendo, entonces si es más alto el denominador, se nos afecta el resultado, ¿no es cierto? Si ustedes dividen 1/5, da 0.2, y si dividen 1/10, más alto el denominador, ya no es 5 sino 10, da más bajito, da 0,1. Entonces 1/5 da 0,2 y 1/10 da 0,1, más bajito el resultado, ¿cierto? Entonces no es porque haya aumentado el capital, porque esto hace lo que antes, por el contrario, disminuye el ROI, el resultado. Entonces no es por capital invertido. Entonces, ¿por qué fue? Ah, fue porque la utilidad operacional fue más alta. El numerador sí fue más alto. De 33.000 millones a 40.000 millones. Ese sí fue. Entonces, la razón es que habiendo tenido más inversión, hubo más inversión, no le alcanzó a dar más bajito. Porque al ver invertir más, ya le expliqué, por ser denominador, debería disminuirse, pero no se afectó. ¿Por qué no se afectó? Porque la utilidad operacional después de impuestos fue más alta en el 2019 que en el 2018. Fue 40.000 millones contra 33.000. Eso sí hizo que este resultado fuera más alto. Y esta body, ahí les va diciendo todo. Y esta body a su vez, ¿de dónde salió? Utilidad operacional, ahí su nombre lo dice. Utilidad operacional, pues utilidad operacional. Después de impuesto, entonces que a esa utilidad operacional, mire la operación, le quitamos el impuesto de renta, ahí está, ¿ve? El I-61, la utilidad operacional, menos el impuesto de renta de ese año por la utilidad operacional, menos le quitamos después, por eso dice utilidad operacional después, entonces quítele menos el impuesto de renta, que es el 33% de impuesto multiplicado por esa UOTI, por esa utilidad operacional, perdón. Por eso se llama utilidad operacional después. Quítele el impuesto de renta a esa utilidad. ¿Ok? Entonces ya no quedaron 60.000, sino quedó más bajito, quedó en 40.000. Claro, si le voy a quitar algo a 60, queda más bajito. Y si le voy a quitar algo a 50, también queda más bajito, 33. Pero siguió generando más utilidad operacional después de impuestos porque tenía, ya lo hablamos, mejor utilidad operacional el 2019 que el 2018. Ese es el ROIC sin depreciación. ¿Ok? Bueno, entonces ya lo supimos analizar. Y el ROIC con depreciación es exactamente igual al anterior, simplemente que aquí en la utilidad operacional después de impuesto, mire, cogimos la anterior, utilidad operacional después de impuesto, el azul, más la depreciación, se le sumó, por eso dice con depreciación, se le sumó la depreciación de ese mismo año. Lo mismo en el 2018. La utilidad operacional del 2018, utilidad operacional después de impuesto, y se le sumamos la depreciación del 2018. Eso es. Entonces este pues es mucho más alto. Este es más alto, ¿por qué es más alto? Porque el numerador aquí es mayor, y aquí el numerador eran 40.000, ahora el numerador son 102.000. El denominador sigue siendo el mismo, el K55, el capital invertido, es igual. Entonces, ¿cómo lo leemos? Igual al anterior, por cada 100 pesos. ¿Por qué decimos eso? Porque es un porcentaje. Siempre que el resultado sea un porcentaje, por cada 100 pesos. ¿Por cada 100 pesos de quién? Del denominador. Siempre el denominador, K55 el rojo y buscamos el rojo. Por cada 100 pesos de capital invertido en la operación de Ingenio del Cauca, genera 7 pesos con 51 centavos de utilidad operacional después de impuesto con, ahora aquí hay que decir con depreciación, porque la anterior era utilidad operacional después de impuesto sin o simplemente utilidad operacional después de impuesto, que se entiende que si es utilidad operacional después de impuesto, no tiene, está sin la depreciación. Entonces aquí sí le tenemos que decir utilidad operacional después de impuesto con depreciación. Entonces el mismo análisis, por cada 100 pesos de capital invertido en la operación, se obtienen 7 pesos con 51 centavos de utilidad operacional después de impuesto con depreciación en el año 2019. 2018, por cada 100 pesos de capital invertido en la operación se obtienen 8 pesos con 22 centavos de utilidad. No hay que decir solamente así, ¿no?
Por cada 100 pesos invertidos en el capital invertido de la operación se obtienen 7 pesos con 51 centavos. ¿Se obtienen de qué? Hay que decir de qué. ¿Se obtienen de qué? ¿En qué? Ah, se obtienen 7 pesos con 51 de utilidad operacional después de impuesto con depreciación. Y en el 2018, 8 pesos con 22 centavos de lo mismo. ¿Cuál año fue mejor? Ahora aquí fue al revés. Aquí había sido mejor el 2019. Ahora, que simplemente lo que hicimos fue sumarle la depreciación, no le hicimos más porque el denominador sigue siendo el mismo del anterior. Este cambio que ya no es UODI solito, sino UODI con depreciación, es decir, a ese UODI le sumamos depreciación, pues que quedó más alto. Entonces ahora se invirtió. Ahora el resultado fue mejor en el 2018 que en el 2019. Y la pregunta, ¿y por qué fue mejor el 2018 que el 2019? Entonces aquí no podemos decir porque el 2018 tuvo mejor WODI. No, mire, el WODI fue más bajito, 100.000 más bajito que 102.000. Ah, es entonces porque tuvo menos inversión, porque si disminuye, le va mejor. Sí, porque tuvo más bajita inversión, vea, la inversión fue más bajita, 1.200 millones, 1.200.000.000 contra 1.300.000.000. Y siendo casi iguales la utilidad operacional, pues al dividir un valor en el numerador casi igual sobre un valor del denominador muy diferente en 100.000 millones de diferencia, mucho más alto 2019, pues el resultado va a ser más bajito 7 que 8, es más bajito 7 porque tiene un denominador más alto. Entonces aquí el tema es porque el denominador fue mucho más bajito, no tanto porque la utilidad haya sido mayor. ¿Y aquí qué le pasó a la utilidad? ¿Por qué casi iguales? Porque teniendo diferentes utilidades operacionales, 60 y 50.000, muy diferentes, la depreciación fue de 62, fue más bajita en el 2019 que en el 2018. Entonces, al sumarle 50.000 de utilidad operacional, 60 y casi 8.000 de depreciación, generó los 100.000. Mientras que en el 2019, los 60.000 al sumarle 62.000 generaron muy parecido, casi 100.000 millones, casi igual. Entonces, por WODI, muy similares. Entonces, el resultado no es tanto afectado por WODI, el resultado está afectado principalmente por menor capital invertido, porque el numerador es casi igual, ¿cierto? Numerador muy similar. Y voy a dividir sobre un valor mayor en el 2019 y sobre un valor menor en el 2018. 1.300.000 es mayor que 1.200.000, aquí es más bajito, pues el resultado se mejora es en el más bajito, en el denominador más bajito, 2018. Eso es, entonces así se analiza. Por cada 100 pesos tal cosa, fue mejor tal año y fue mejor tal año por tal razón. Esa es la respuesta cuando hagamos la sustentación, que lo van a hacer individual, respuesta completica. Profe, ¿ya completo? No, yo no sé, yo voy copiando lo que me van diciendo para poderle dar la nota. Entonces, aquí se les estoy explicando con plastilina, cómo lo van a decir. No es tanto aprendérselo, sino aquí mirar las fórmulas, ¿no? Yo tampoco me las sé de memoria, entonces me toca mirar, es dividir esto sobre esto. Ya Luis Eduardo nos enseñó que por cada 100 pesos, primero el denominador y luego el numerador. Eso es. Entonces miro la fórmula y ya sé cuál es el denominador y sé cuál es el numerador. Y miro cuál fue mejor y voy y me devuelvo a ver qué fue mejor de un año y qué fue mejor del otro. Bueno, entonces ya tenemos nuestro ROIC sin depreciación y nuestro ROIC con depreciación. Y terminamos aquí con el EVA. Pero para llegar al EVA aquí dice EVA método 1 sin depreciación, EVA método 1 con depreciación. Y lo mismo aquí, EVA método 2 sin depreciación, EVA método 2 con depreciación. Si ustedes observan, los dos métodos son exactamente iguales. Método 1, miremos el 2018, método 1 sin depreciación, 142.800 millones negativo. Método 2 sin depreciación, 142.800 millones negativo. No es que sean iguales los dos sin y con depreciación. Obviamente si es sin depreciación es un valor, si es con depreciación es otro valor. Los que son iguales son los métodos. El método 1 sin depreciación con el método 2 sin depreciación. O
el método 1 con depreciación igual al método 2 también con depreciación. Eso es. ¿Y en qué consiste que sea método 1 o método 2? Que para calcular el EVA se calcula con capital invertido en la operación por la diferencia entre, ROIC menos WACC. Ya les explico. Ese es el método 1. Este es método 1, que está ya calculado. Método 1. Y el método 2 es el siguiente. Es UODI menos capital invertido en la operación por WACC. Ese es lo que se habla de métodos. Simplemente son dos formas de calcularlo que el resultado ustedes lo ven son exactamente iguales. ¿Y por qué esto se convierte en esto? Aquí hay una explicación muy sencilla. El ROIC, ya lo vimos el ROI, aquí el ROI. Bueno, ahora, ¿cuándo es EVA con depreciación y cuándo es EVA sin depreciación? Pues cuando calculemos el ROIC sin depreciación, el EVA será EVA sin depreciación. Y cuando apliquemos el ROIC con depreciación, será el EVA con depreciación. Eso es, ¿no es cierto? Bueno. Y el ROIC, a su vez ya lo supimos, el ROIC es igual. Mayerly Hernández, señorita. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿dónde anda Mayerly? En Tunja, profe. Uy, ¿cómo va a ser? Pasé por ahí el viernes de para allá, para Bogotá, y el lunes de para acá, para Bucaramanga. Hoy yo el viernes estaba en Bogotá, profe. Ve. Profe, una pregunta. Señorita. Lo que pasa es que acá cuando yo estaba sacando el EVA, en el valor del 2018 me sale error. No me saca un mm, valor. Y acá estaba revisando atrás de donde viene la tasa UAC y en el 2018 tampoco me saca un valor. Pero mm, la verdad es que no sé, digamos, pues, dónde cometí el error porque de hay varias pronto, casillas. de pronto se le dañó alguna fórmula, Mayerly. Ahorita si quiere al final, es que pues eso les corresponde hacerlo a ustedes, pero yo ahorita al final le ayudo, le miro a ver, me comparte ahí la pantalla y miramos aquí. Listo, profe, gracias. Bueno, que vuelvo y repito, esa labor es pues de ustedes, tratar de que hagan las cosas bien. A veces, ¿sabe qué pasa? Le escriben por allá una cosa que no es punto, sino le colocaron coma, o donde es coma le colocan punto, donde es punto le colocan coma. Alguna cosa pasó en alguna de las tasas que calcularon. ¿Algún Listo, problemita tiene profe, por voy a allá? revisar de todas maneras Sí, por allá mientras va alguna en la casa. tasa tiene que tener de las que tuvieron que calcular que le escribió coma y era punto, o al revés. ¿Cómo es que se Ok. escribe aquí? Con punta, con coma. Mire, estas tazas, con coma, con coma. De pronto alguna le escribe, mire, voy a enseñarle, mire. Le voy a escribir un nuevo punto, 2.19. Ahí me lo escribió, vea, 2.19. Y mire, Ah, error, mire, sí, mire, error, mire, aquí, error. Error en el sí, WAC, profe. error aquí, error y error, mire, error. ¿Sí ve? Porque le escribió Sí, profe, punto. voy a revisar. Va a escribir Muchas punto. gracias. Le escribió punto en alguna cosa. Es Excel, 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 Excel. Listo, Mayeli. ROI. El ROI decíamos que ya lo aplicamos aquí, que es igual al UODI, utilidad operacional después de impuesto, dividido entre el capital invertido en la operación. Ese es el ROI, ¿no es cierto? Entonces, mire, si ustedes lo hacen allá, manita,
cuando reemplazan EVA, capital invertido en operación, por ROI, y el ROI es esto, voy a escribírselo aquí arriba. EVA es igual a capital invertido en operación por ROI, voy a cambiar el ROI. En lugar de escribir ROI, voy a escribir esta formulita, ¿cierto? Porque el ROI dice la operación por ROI menos WACC, y el ROI es WODI sobre capital invertido en operación. Y menos WACC. ¿Ahí qué hice? Solamente quité la palabra ROIC y la convertí a lo que es ROI. WODI sobre capital invertido en operación menos WACC. Dejé lo demás igual. Entonces, cuando se simplifica aquí esta fórmula, aquí está multiplicando, este capital invertido está multiplicando a esta división y esta resta. Entonces, capital invertido sobre capital invertido se cancelan y queda WODI, por eso queda aquí el EVA es igual a WODI. Menos capital invertido por WACC, capital invertido por WACC. Entonces, de la una se deduce la otra, eso es lo que se dice. Era simplemente explicarles por qué se hablaba de método 1 y método 2. Pero entonces al reemplazar una en la otra, el ROI en una fórmula, se despeja la otra y por eso la otra queda. ¿Sí? ¿Está claro? Aquí ven capital invertido, numerador, por, y aquí capital invertido está en el denominador, cancelo capital invertido y queda WODI. WODI aquí, la otra fórmula, método 2. Menos, porque está este menos. Capital invertido, este no se ha cancelado, porque este está multiplicando tanto a esta división como a esta resta. Menos capital invertido, ahora hay que multiplicarlo por WACC, capital invertido por WACC. Entonces estos son los dos métodos. Bueno, entonces ¿qué sucede con el EVA? Ya puede bajar la manita, Mayeli, por favor. ¿Qué sucede con los dos métodos? Método 1 y método 2. Gracias. Que en el método 1 el resultado puede ser positivo o negativo. ¿Por qué puede ser positivo o negativo? Porque aquí hay una resta. Siempre que haya una resta, pues el resultado puede ser positivo o negativo, obviamente. ¿Cuándo es positivo este resultado? Aquí. Pues cuando esta resta es positiva. Cuando ROI menos WACC es positivo. ¿Y cuando esta resta da positivo? Cuando el ROIC, que calculamos aquí el ROIC, con o sin depreciación, dependiendo de qué estemos hablando. Señora Leslie, se le disparó. ¿El ROI es mayor? Leslie, señorita. ¿El ROI es mayor? Hola. Levante la manita, sí señora, sí, correcto. Cuando el ROI es mayor que el WACC, correcto, sí. Entonces el EVA nos va a dar positivo o negativo cuando el resultado del ROI, el porcentaje, sea mayor que el porcentaje del WACC. Por eso da positivo. Cuando es al contrario, pues obvio, da negativo. Si voy a restar 3 menos 8, pues da menos 5. En porcentaje, menos 5% por un capital da negativo. Entonces aquí nos está dando negativo todo, vea, todo nos dio negativo. Entonces quiere decir que por el método 1, sin depreciación o con depreciación, el ROI fue menor que el WACC. El ROI fue menor que el WACC. Y al restarlo, pues negativo, y por eso está aquí todo en negativo, en color rojo, negativo. Cuando es positivo se les convierte aquí en color azulito. Y no queda en paréntesis, sino queda un valor. Ahí el Excel mismo se los hace. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ROI es mayor que WACC, voy a escribirlo acá, ROI es mayor que WACC, ¿qué sucede? ¿Qué aparece aquí? Entonces, hay generación de EVA, de valor económico agregado. Olvidé decirles eso. EVA, Economic Value Added, valor económico agregado. Economic Value Added. ROI mayor que WACC, genera. ¿Por qué va a generar? Porque va a dar este valor positivo. Entonces el valor se llama generación. Y al contrario, ROI menor que WACC. Ya no es mayor, sino menor al signo contrario.
menor que WACC. Destrucción, ya no hay generación, sino destrucción de EVA. Eso es. Entonces aquí todo esto que nos está dando negativo hay destrucción. Se destruyeron 152.000 millones, 142.000 millones, 90.000 millones, 75.000 millones. Destrucción de valor económico, ¿ok? Bueno, entonces ahora, ¿qué quiere decir que el ROI sea mayor o que sea menor que WACC? ¿Y qué es eso de WACC? Entonces aquí está la tasa WACC, tasa WACC. La tasa WACC se compone de estas dos. Entonces la palabra WACC, eso es un término en inglés, en cristiano es costo promedio ponderado de capital. Las siglas en inglés de WACC, Cost Capital Average Rate, costo promedio ponderado de capital. Entonces es un costo. Primero, esta tasa es un costo y el ROI no es un costo. El ROI es una rentabilidad, un retorno, ya les dije, esto es un retorno. Entonces eso es lo que compara. ¿Es mayor el retorno o es mayor el costo? Aquí le está diciendo. ¿Es mayor quién? ¿El retorno, la rentabilidad o el costo? Si es mayor la rentabilidad que el costo, genera. Si es mayor el costo que la rentabilidad, destruye. Al revés. Eso es. Entender entonces ese principio. ¿Qué hay mayor? Rentabilidad o retorno, o costo, que es más alto en la empresa. Y este costo, esta tasa, este costo promedio ponderado de capital, ¿de dónde sale? Sale de esta tasa CAPM, costo recursos propios. Este es también en inglés. Model Price Access Capital. Es un modelo, precio, activos de capital. Pero para no entenderlo en sus siglas originales, modelo, precio, activos de capital, es el costo de la plata propia, los recursos propios, lo que va a aportar el empresario. Y entonces la WACC dice que es un promedio. ¿Promedio de quién? Ponderado. No es un promedio simple, es un promedio ponderado. Y ahorita miramos qué es ponderado, ustedes lo saben. Ya viendo estadísticas, y sus notas las sacan es por promedio ponderado. Cuando les dicen el promedio del semestre de ustedes es un promedio ponderado, no es un promedio simple. Promedio ponderado, costo promedio. Entonces, si hay promedio, tiene que haber 2 datos, 3, 5 datos, no uno solo. ¿Promedio de quién? Ah, un promedio entre el CAPM, entre el costo de los recursos propios y el costo de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. Que la plata que está invirtiendo aquí la empresa tiene un capital invertido. Ah, olvidé decirles esto, qué pena. Ese capital invertido que tiene la empresa se compone de dos elementos. Los activos fijos, que es la propiedad, planta y equipo que ustedes calcularon allá de sus empresas. ¿Y qué es activo fijo y qué es propiedad, planta y equipo? Yo les mostré el video de Corazón de Azúcar. La bodega, todas las máquinas que tienen allá, los equipos de cómputo, los laboratorios, los terrenos, porque tienen también terrenos. Es una inversión muy grande. Un ingenio del Cauca tiene una inversión millonaria, 1 billón de pesos de inversión. Tiene que invertir muchísima plata. Ya les expliqué también aquí, tal vez la vez pasada, lo repito, que tiene que invertir en total de activos. Mire, 1.300.000.000 son los activos fijos. Y total de activos, toda la inversión son 2 billones. Y no vende ni siquiera 1 billón en el año. En el año vende mucho menos de lo que tiene invertido. Porque ese es el tipo de negocio. No es que venda poquito o que tenga que invertir mucho. Es que así es el negocio de un ingenio. Y ahorita con toda la problemática ya de Cali, del Valle del Cauca. Ustedes la saben. Entonces es una inversión grandotota, fuerte, muy fuerte, para generar empleo, para hacer patria. Y allá esos bobos, perdonen, ya jodiendo. Perdón, bueno, sigamos. 2 billones de pesos. 2 billones de pesos invertidos para vender 860.000 millones en un año.
¿Ok? Entonces es el tipo de negocios. Hay otros negocios que no requieren una inversión muy grande. Puede ser que tenga que invertir una empresa 500 millones y venden 800, venden más de lo que tienen invertido, pero eso no es porque la empresa quiera hacerlo así, porque el negocio lo demanda. Entonces este es un negocio que tiene que invertir muchísima plata y no alcanza a vender, mire, ni la mitad en un año, ¿no? Esta es la inversión de toda la empresa en todos los años de vida, pero en un año no vende ni siquiera lo que tiene invertido, entonces muy pocas las ventas para toda la inversión que tienen que hacer. Por eso entonces estos EVA son pequeños, porque son de retornos, son inversiones muy fuertes. Por eso aquí los EVA dan negativos, porque ese retorno de esa inversión, esa rentabilidad sobre una inversión grande que tiene que hacer la empresa es muy complicada de recuperarla. Y eso que tiene capital neto de trabajo negativo, vea, que ya dijimos que era bueno, porque no era inversión, era liberación, que los proveedores le ayudan a financiar la operación a la empresa. Entonces, si los proveedores le ayudan a financiar, pues qué bueno, ¿no es cierto? Qué bueno que el proveedor le financie. Entonces, si me financia la operación, magnífico porque me va a generar entonces una inversión de pronto más pequeña. Bueno, ok. Entonces, esta inversión fija, este capital invertido se compone de la suma de estas dos. Los activos fijos, la bodega, todas las maquinarias, todo lo que vieron allá en Corazón de Azúcar, el video, la propiedad, las plantas de generación de energía, el trapiche ese grande que tienen donde se muele la caña, todos los ductos, conductos, la instalación, los terrenos, porque vuelvo y repito, algunos, no todas las fincas son de ellos, algunas son de ellos, eso vale un poco, ¿no? De plata. Y toda la caña que hay allá sembrada, que esa sí es de ellos, ¿cuánto vale? Eso es una inversión. Entonces vale muchísimo plata. Menos mal que el capital neto de trabajo le ayudó en algo y le ayudó más en el 2018 porque fue más negativo. Entonces, si le ayudó más, pero aquí tuvo que invertir 100.000 millones más, por eso este capital fue mucho más alto en el 2019, ¿no es cierto? El capital invertido. Que ahora entonces este capital lo que estamos buscando es cómo lo vamos a financiar. Eso es lo que vamos a mirar. Ya miramos qué retorno tenía, retorno de este capital, el retorno de esta inversión. Esta fue la inversión que hizo la empresa. Ahora para invertir en esto, para comprar una bodega, para comprar unos equipos, para plantas termoeléctricas, para el terreno, para la siembra de la caña, toda esa inversión, ¿cómo la financia? ¿Cómo la cubre? ¿Cómo la apalanca? Entonces aquí Ingenio del Cauca la refinanció, la apalancó tanto con plata propia como con plata prestada. Eso es la UAC. Costo. ¿Cuál es el costo de la plata propia y cuál es el costo de la plata prestada? Yo no sé si le hice la pregunta, ¿qué era más barato? ¿Plata propia o plata prestada? No sé si ya hice la pregunta. Si acaso no la he hecho, entonces levántenme la mano. ¿Qué será más costoso? ¿Plata propia o plata prestada? ¿Qué piensan ustedes? Hola, Leslie Montero, señorita. Levanten la manita que yo le voy dando la mano. Leslie, Profe, ¿qué cree que es plata propia? señora, Plata propia. ¿por qué? La prestada, pues, toca pagar el interés, ¿no? Por eso les estoy preguntando, ¿qué es más costoso entonces? Ah, sí, pero la plata prestada. La plata prestada. ¿Por qué, Leslie? Porque es más costosa. El interés. La toca pagar un Por interés. los intereses que hay que pagar. Bueno, listo. ¿Quién más opina? Ya puede bajar su manita. ¿Quién más opina? ¿Están de acuerdo con Leslie? La plata prestada es más costosa. La pregunta es, ¿qué es más costoso? ¿Qué tiene más costo? ¿La plata propia o la plata prestada? Leslie Montero nos dice que la plata prestada, porque hay que pagar intereses.
Bueno, entonces la respuesta es no, señorita. Es más costosa la plata propia. Dirán ustedes, ¿pero qué? Según lo que dijo Leslie, correcto. La plata prestada se paga en intereses, en cambio la mía, la suya no paga intereses, ¿no? ¿Y cuánto le costó la plata suya? Pues no sé, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta a un señor aquí, a un inversionista de estos, la plata que tiene aquí invertida en su empresa? ¿Se la conseguiría de la noche a la mañana en una rifa, en un baloto? No, él le tocó hacerla, así como nos toca a nosotros sudarla y conseguirla. Y nosotros para conseguir nuestra plata, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar, trabajar, esforzarnos. ¿Cuánto vale eso? Pues eso me lo pagó mi papá. Pero ¿cuánto le vale a usted el sacrificio, el tiempo, la dedicación? ¿Cuánto vale? Pss, todo el infinito. La plata propia es más costosa que la plata prestada porque requiere un esfuerzo, un sacrificio mío, propio, personal, propia. Y eso no se podría cuantificar, no se podría decir cuánto cuesta. ¿Cuántos años llevan ustedes estudiando? No aquí en la profesional ahorita, sino de bachillerato, de primaria, de cursos, de no sé qué más cosas, diplomados, seminarios, trabajando, consiguiéndosela, trasnochando. Todo eso tiene un costo, claro, y eso es mucho más que cualquier plata prestada, más costoso. La plata prestada, ya Leslie nos dijo y lo sabemos, le pagamos a la entidad financiera unos intereses y ya nos dijo de cuánto eran. Y la mía, ¿cuánto la va a recuperar? Es que como no me costó, ¿cómo así que no le costó? No, porque me pagaron todo. Bueno, usted pudo tener beca y todo lo que quiera. Le salió más económico, pero le costó. Le costó. Le salió más económico tener una beca, tener no sé qué. Pero cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuánta dedicación, cuánto tiempo le costó. Entonces el costo es mucho más alto. Entonces la plata mía personal propia vale más, cuesta mucho más que la plata prestada. Y así en las empresas. La plata que los socios le invierten les vale mucho más que la que consigan de crédito. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que esta tasa WACC al final sea más bajita, no sea más alta. Cuanto más alto, peor, más costo. Aquí donde fue más costoso, en el 2018 fue más costosa que en el 2019 la WACC, este promedio. ¿Y cómo salió este promedio? De esta tasa propia y de esta tasa prestada. Miren aquí el ejemplo. Hay que cuantificar la propia, desafortunadamente. Hay que darle un costo a la propia, pero aquí debería ser millones de porcentajes este costo propio. Pero aquí hay un costo que se calcula con estas tasas, con esta RF, con estas cositas aquí. Entonces, para poder explicarle la plata propia, esta plata propia, sea PM, modelo precio activo de capital o costo de los recursos propios, se acude a esto que hicimos aquí. RF, ya lo vimos, libre de riesgo. Riesgo libre y RM, riesgo de mercado. O rentabilidad del mercado, o rentabilidad propia, rentabilidad libre, o riesgo libre y rentabilidad o riesgo de mercado. Aquí lo vemos que es más alto el riesgo de mercado porque es de mayor riesgo, más rentabilidad. Menor riesgo, menor rentabilidad. Y el riesgo de mercado, ¿de dónde lo sacamos? Del Standard & Poor's, que es el mercado de las acciones, más riesgo, por eso da más rentabilidad. Y el de menor riesgo lo sacamos de los bonos, del Tesoro de los Estados Unidos, que dijimos que era la Reserva Federal, el Banco Central. Menos riesgo porque lo respalda el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. ¿Ok? Entonces, menos riesgo, menos rentabilidad. Esto es acciones, más riesgo, más rentabilidad. Entonces, ¿de qué se trata? Como esto fueron tasas con base en el mercado americano o norteamericano, mercado de Estados Unidos, se ajustaron a Colombia. Y para ajustarlas a Colombia, por eso usamos la tasa de inflación. Tasa de inflación de Colombia y tasa de inflación de Estados Unidos. Y se sacó lo que es la devaluación técnica. Y ahí está la formulita, que es dividir las dos tasas. Divide la tasa de inflación promedio de los últimos 10 años de Colombia
con la tasa de inflación promedio de los últimos 10 años de Estados Unidos. Pero yo no puedo dividir 3 sobre 1. Mire lo que tocó hacer. 1, ahí están los colores. 1 más el azul, más 3, sobre 1 más el rojo, 1, y al final menos 1. Entonces, para dividir, se le suma el 1 a cada una y se dividen. 1 más la inflación de Colombia sobre 1 más la inflación de Estados Unidos. Al hacer esta división, estoy restando. Ahí se hizo la resta, restó las dos. Y al final menos 1, porque le sumamos 1 a cada uno de los lados. No es que el 1 se cancele, no vayan a decir que 1 en el denominador y 1 en el numerador se cancela, porque es 1 más y 1 más, no es 1 por. Fuera 1 por y 1 por, pues qué bobada, pues cancele el 1, obviamente. No tendría sentido, pero es 1 más el 3, y no es 1 más 3, 4, ¿no? Aquí no es 1 más 3, 4, es 1 más 3,84%. Entonces 1 más 3,84 es como, su nombre lo dice, 3,84%, quiere decir que esto hay que dividirlo entre 100, o sea, 0,0384. Más 1, 1,0384 sobre 1,0176. No es 1 más 1, 2, no, porque esto es porcentaje. Este se divide entre 100 y se le suma 1. Y luego de hacer esa división, se le resta 1 y ahí da la tasa de evaluación técnica. ¿Qué quiere decir este valor? Que la tasa de inflación de Colombia, supera a la de Estados Unidos en 2,05% promedio por año. Esto fue promedio de ¿cuántos años? De 10 años que sacamos en el 2019. Eso mismo en el 2018, que la tasa de inflación de Colombia nos dio positivo, porque esta división también puede dar negativa. Al final hay una resta. Siempre que haya resta puede ser, aquí hay una resta, puede ser positivo o negativo. Positivo, entonces la inflación de Colombia es más alta que la inflación de Estados Unidos, obvio, aquí lo vemos. 3 es mayor que 1, 4 es mayor que 1. Entonces al hacer la división y resta da positivo. Entonces, ¿qué les decía? Que la tasa de inflación de Colombia es superior en 2,38% promedio por año, porque es un promedio anual, a la de Estados Unidos en los últimos 10 años. Y en el 2019, superior en 2,05% promedio anual en los últimos 10 años. 2009 a 2019 y aquí 10 años, 2008 al 2018. Pero no son 10 años, promedio por año, porque eso es por cada año, promedio por año. Le sacamos el promedio geométrico allá cuando hicimos el elevado, ¿no es cierto?, a la 1 sobre algo. Bueno, entonces con esta devaluación técnica que se llama, que es cuánto por encima es la inflación de Colombia sobre la de Estados Unidos, se ajustó la RF y la RM. ¿Y qué se ajustó? Pues que se convirtió esta tasa de Estados Unidos a tasa de Colombia. Entonces ahora se van a sumar 4 más 2. Ahora es lo contrario, ahora aquí era restar. Ahora para sumar, pues se multiplica. Ahí está multiplicando. 1 más el azul, más el RF. Mire, por 1 más el rojo, la evaluación técnica. Y al final, menos 1. También sabiendo que no es 1 más 2, 3, ni 1 más 4, 5. Porcentajes. 1 más 0,0413. 1 más 0,0205. Porcentaje. Y entonces se convirtieron estas tasas RF y RM ya a Colombia, ajustadas. Ya quedaron a lo colombianito porque le hicimos la devaluación, la diferencia de inflación. Y con estas tasas RF y RM se calculó esta prima, que si se restan el RM menos el RF. ¿Qué es la prima? La prima es la hermana, no. Es como cuando ustedes tienen la prima, nos dan la prima ahorita en junio, quienes trabajamos, tenemos un empleo, a Dios gracias, nos dan la mitad del sueldo en junio, un valor mayor, una prima. En diciembre nos dan otro medio sueldo. Y quienes tienen primas extralegales les dan una prima de Navidad, de no sé qué. Una prima es un mayor valor. Entonces aquí es un mayor valor. ¿Entre qué y qué? Entre el RM y el RF. La rentabilidad del mercado y la rentabilidad libre, la más bajita. Entonces reste esos dos. Este es el valor que superior en 9,50% la rentabilidad del mercado a la rentabilidad de los bonos.
de los libres de riesgo. ¿Cuánto supera la una, la más alta, la más bajita? Prima. Y con esos datos calculamos aquí el CAPM. Y el CAPM lo que hace es calcular esto. CAPM es igual al RF más el beta apalancado por la prima que acabamos de mostrar, prima, más el riesgo país. Como lo llamamos aquí, prima riesgo país, más prima riesgo país. Eso es lo que calcula aquí el CAP. Entonces ya sabemos el RF, no es este de Estados Unidos, sino aquí ya ajustado. El RM también es el ajustado. La prima es la diferencia entre estos dos. Entonces tomo este RF, vamos a hacerlo aquí. Vamos a calcular este 1777. Es igual. RF ajustado más beta apalancado, ahorita les explico esto, beta apalancado por, estoy aplicando la formulita que escribí allá, por la prima del mercado, más prima riesgo país, prima riesgo país. Y este resultado nos tiene que dar este valor, 1777, está, 1777, que fue la formulita que les escribí aquí. Entonces, este es el costo de la plata propia, que tocó calcularlo. Pero realmente, como les acabo de explicar, esto debería ser infinito. Es un costo alto, plata propia. ¿Y qué quiere decir toda esta operación que tenemos aquí? Que si yo voy a invertir mi plata, la mía propia, la tengo que evaluar contra un costo, pero tengo que darle un valor. Pues uno le daría, vuelvo y repito, un valor todo el que quiera, pero hay que calcularlo. Entonces aquí se calculó a través de este método. Que en lo que yo puedo invertir es en comprar un título, un bono RF, que sea de más bajito riesgo. Y me quedo tranquilo en mi casa y no invierto en ninguna empresa y eso me rinde. Entonces eso quiere decir que ese título me rinde al 6%, al 7% anual efectivo. Tengo un riesgo bajito porque es un bono de los Estados Unidos y aquí esperando que no se desbarate la Reserva Federal o los Estados Unidos se desbaraten y pierda la plata. Entonces por eso se llama RF, libre de riesgo o bajito riesgo, porque es el bono de los tesoros, la Reserva Federal, pues, fuertísimo, pero se puede caer, claro, se puede derrumbar, claro. ¿Cuándo? Cuando se acabe el país. ¿Y cuándo acaba en el país? Pues una situación catastrófica o complicada. Bueno, entonces invierto la platica ahí y me rinde. Entonces digo yo, listo, ya sé cuánto me rinde mi plata, la plata mía, lo que me van a dar por un RF, por un bono. Más beta apalancado por prima. Este beta apalancado, levered, salió de aquí, del no apalancado, que fue el que ustedes buscaron allá en Damodaran y eso corresponde a cada sector, que también tienen que saber qué sector es. Si mi empresa es de cemento, entonces tengo que buscar empresas relacionadas con cemento. Si mi empresa es de gaseosas, tengo que buscar empresas relacionadas con bebidas gaseosas. Si mi empresa es de comercial, tengo que buscar sectores relacionados con la actividad comercial, comprar y vender. Entonces, según el sector, tengo un beta. Este sí es un riesgo, un nivel de riesgo de cada sector, de cada empresa, de cada actividad. Que fue el de Damodaran, que lo buscamos allá en países emergentes, mercados emergentes, emerging markets. Y aquí lo que hicimos también fue apalancarlo. Entonces el apalancamiento es convertirlo de aquí a empresa. Entonces para llegar de aquí a aquí, el beta apalancado es igual al beta no apalancado. El que es no apalancado es unlevered. Y el apalancado, levered. No apalancado por la diferencia entre 1 menos, no, 1 más, 1 menos, ¿cómo es la cosa? Me olvidó. El tax, ahorita miramos bien la fórmula. El tax por la relación D sobre K. Aquí me confundo, porque si esto es 1 más o por 1 menos, esto da lo mismo. 1 con más, sería más 2, no, pero es 1 más la diferencia entre estos dos. Sí, no puede ser así.
Sí, debe ser así. Déjeme mirar la fórmula. Sí, 1 más, 1 menos, está correcto. Ahí está, a ver. El azul, el beta no apalancado. Por paréntesis, ahí está. 1 más por paréntesis más 1 menos el tax, que es la tasa de impuesto. Mire, el rojo 33. Él está diciendo los colores, el rojo 33 por la relación D sobre K, esta, D sobre K, deuda sobre capital, el morado. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo aquí? Que hay un beta de un sector que corresponde a la empresa de cada uno y se apalancó, ya se convirtió en el beta de Ingenio del Cauca en mi caso. Entonces, como este era de un sector, la tengo que volver Ingenio del Cauca. Y para volverle Ingenio del Cauca, pues les tengo que aplicar ese beta del sector en general, hacerle esta operación. El tax es el impuesto de renta, esta tasa de impuesto de renta, cada año cambia. Y la relación D sobre K, deuda sobre capital. ¿Y qué es esa relación? Pues aquí colocamos cuánto sacó de deuda la empresa financiera y cuánto de patrimonio. Este es el D y este es el K. Este es los recursos prestados y estos son los recursos propios. Eso es. Entonces se convirtió este beta de un sector en beta Ingenio del Cauca, apalancado. Se llama no y aquí sí apalancado. Este es el apalancamiento. ¿Qué proporción financió usted la empresa o se financió Ingenio del Cauca entre plata prestada y plata propia? Y esa división se llama relación D sobre K, ¿ok? Deuda, D, y el K no es que sea K patrimonio, es patrimonio, el patrimonio es el capital, eso es lo propio. Eso es, entonces de ahí salió este beta apalancado, por la prima, que fue esta prima, no la prima riesgo, sino la prima esta, prima del mercado financiero, ya les hice la operación, más la prima riesgo país, que es que cada país tiene un riesgo. Y vimos allá, el señor Damorán también nos dio cuánto era el riesgo en Colombia. Entonces de ahí salió este 17. Esto quiere decir entonces el costo de la plata propia. Vale 17%. Tuvimos que cuantificarlo, desafortunadamente, porque vuelvo y repito, esto debería ser infinito. Ya le expliqué por qué, pero bueno, se hace un modelito que se aplica, que es este, y aquí nos queda aplicado a cada negocio. ¿En qué cambia para ustedes? Todos tienen el mismo RF, todos tienen la misma prima, esta del mercado, y todos tienen la misma prima de riesgo. El cambio entre las empresas es en el beta. Cada uno de ustedes tiene un beta distinto, porque cada uno es un sector diferente. Y cada uno tiene una relación de sobre K, porque cada uno se financia de manera distinta. Habrán empresas que se financian más con deuda que con patrimonio propio. Otras se financian por igual, deuda y patrimonio muy igual. En el caso de Ingenio del Cauca es mucho más patrimonio que deuda, deuda financiera. Por eso la relación, como el numerador es más bajito que el denominador, da menor que 1. Si fuese al revés, la deuda 1000, 1 billón y el patrimonio 700, pues al dividir 1 billón entre 700 daría una relación mayor de 1. Depende entonces de cada empresa. Entonces este valor sí es de cada empresa, este beta es de cada empresa que ustedes tengan. Entonces ese costo de los recursos propios cambia. Para cada uno es distinto, dependiendo de cuánto tenga de beta apalancado cada empresa. Muy bien. Y el costo de la deuda financiera sí para todos va a ser igual, entonces estamos tomando todos el mismo porcentaje de cada año. Entonces aquí está la distribución, vean. Esta es la plata propia, cuánto nos cuesta. Y la plata prestada, mire el costo de la deuda, salió más barato, vean. 17% vale la plata propia, costo. Y la plata prestada aquí, costo promedio de la deuda vale 11 en ese mismo año. Al año anterior, 17,44 y aquí era un poquito más alto, 12. Bueno, aquí yo me inventé de pronto las cifras, yo les dije que ustedes iban a hacer el cálculo completo, cómo era. Yo les expliqué un año y ustedes lo completaban con el otro, ¿no? Bueno, entonces, aquí de pronto más alta el costo de la deuda en el 2018 que en el 2019, según lo que tengo acá, pero pues ya eso lo revisan allá con la aplicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Más costosa plata propia que plata prestada, pero aquí porque nos tocó cuantificarla. Pero realmente, vuelvo y repito, esto debería ser muchísimo mayor. Bueno, aquí ya les está dando una razón, vean. Sacamos las tasas del mercado financiero y lo que nos cobra, lo que dijeron por ahí.
Es que el banco nos cobra, sí, nos cobra ¿cuánto? El 11, el 12%. ¿Y lo suyo cuánto vale? Aquí ya vale el 17, vale más. Pero segundo elemento, esta deuda tiene un escudo fiscal. Ahí está la operación. ¿Qué quiere decir? Vean. Cogió el azul, el costo de la deuda, y lo multiplicó por 1 menos el tax, la tasa de impuesto de renta. Le quitó el efecto de impuesto. Eso se llama escudo fiscal. Le quitó el impuesto de renta, porque el impuesto es un tema fiscal, tema de impuestos. ¿Y por qué? ¿Por qué la volvió más bajita? ¿Por qué le pasó de 11 a 7? Porque hay una razón muy sencilla. Cuando la empresa tiene deuda, como aquí, tiene deuda financiera, paga unos intereses a una tasa, ya lo dijeron. Sobre esta deuda tiene que pagar unos intereses, que esos intereses en costos son menores que la plata propia, vean, primero. Pero segundo, al pagarle intereses a la entidad financiera, si yo le pago intereses a un banco, a una entidad financiera, una compañía de financiamiento comercial, una cooperativa financiera, una corporación financiera, una compañía de leasing, cualquier entidad financiera, porque no solamente son bancos los que prestan, el banco no es el único que hace préstamos, también existen las compañías de financiamiento comercial, las compañías de leasing, las cooperativas financieras, etcétera, y no solamente bancos, ¿cierto? Cada uno tiene unas tasas, bueno, aquí están los promedios del país. Al pagarle intereses a esas entidades, ¿qué sucede? Pues que la utilidad se disminuye. Eso es lo que uno piensa, sale costoso porque hay que pagar intereses. Sí, ¿y qué pasa? Pues que toca pagar intereses. Sí, la plata suya, no, a mí no me tiene que pagar. Ah, por eso ya les dije, ¿cuánto les costó? Nada, ¡ja! Diga eso y verá, ¿yo? No se valora. Entonces, le pagamos a la entidad financiera intereses. Y al pagarle intereses a una determinada tasa sobre un valor de deuda, se nos disminuye la utilidad, porque hay unos denominados gastos financieros. No es el valor del crédito, son los intereses de ese valor del crédito. ¿No es cierto? Eso es lo que hay que quitar de utilidad. No es que si me prestaron 100 millones le quite allá a mis costos 100 millones. No, los 100 millones no son costos, los 100 millones fue el préstamo. Son los intereses de los 100 millones. Esos son los gastos. Intereses de los 100 millones. ¿Ok? Y esos intereses, que son un gasto financiero, disminuyen la utilidad. Y si yo tengo menos utilidad, ¿qué pasa con el impuesto? Pues pago menos impuesto. ¿Por qué? Pues claro, aunque usted le cobran impuesto es sobre lo que genere en utilidad antes de impuesto. Y si tiene una utilidad más bajita, va a pagar menos impuesto. Por eso se llama escudo fiscal. Que entonces el efecto de tener usted deuda hace que ese costo de la deuda no le salga ni siquiera al 11, le sale es al 7, casi al 8. Del 11.8 le quedó casi en el 8% el costo, porque se ahorra los impuestos, por eso se los quitamos aquí. Aquí hubo una resta. Coja el valor de los intereses por 1, o sea, por ese mismo 1, menos ese valor de intereses por la tasa de impuesto de renta. Se ahorra esos impuestos. Y al ahorrarme esos impuestos me queda una tasa de interés más bajita que la que tenía originalmente. Entonces ahora sí compare su 17% de costo propio contra casi el 8%. Es el doble, mire. La plata propia le vale casi el doble de lo que le vale la plata prestada. En el año 2018, 17.44 le costó la plata propia y la plata prestada, que le valía el 12, por efecto del escudo fiscal, el ahorro de impuestos le queda costando el 8. Entonces, vale el doble la plata propia. Y eso que nos tocó, vuelvo y repito, cuantificarla, la propia. Entonces ya aquí nos está diciendo mucho más cara, más costosa lo propio que lo prestado. ¿Ok? Y entonces el WACC lo que hace es un ponderado de estos dos valores. ¿Y cómo saca el ponderado? Pues qué porcentaje es propio. Esto que es 17% de lo propio es este patrimonio. Y este que es de lo prestado, 7% y 8%, se lo aplicamos a este valor de deuda, que es la deuda, que es el préstamo. Entonces yo tengo que saber
qué proporción es cada uno de ellos. ¿Qué porcentaje es esto? ¿Y qué porcentaje es esto? Veámoslo, a ver qué porcentaje es. Primero sumemos los dos valores, el del 2019, deuda, con el patrimonio del 2019. Este es el capital total. Esta es la suma de D más K, deuda más capital. Ahora, ¿cuánto representa la deuda D sobre este total? ¿Qué porcentaje fue? Fue el 37%, pongámoslo con decimales. Este fue el porcentaje de deuda. ¿Cuánto queda de capital? Pues el resto, ¿no es cierto? Que lo podemos hacer. Patrimonio sobre el total. Nos tiene que dar el complemento, o sea, que complete 100. Aquí nos tiene que dar ¿cuánto? 63,04. Ahí está, en porcentaje. 63,04, que la suma de estos dos de 100. ¿Qué porcentaje fue el uno? ¿Qué porcentaje fue el otro? 100%. Y este es el porcentaje de capital. Entonces, ¿cómo se financió esta empresa? Ingenio del Cauca se financió en un 37% con deuda y en un 63% con capital, con propio. ¿Lo ven? ¿Y cuál era más barata la plata? ¿La plata del K o la plata del D? Ya vimos que la más barata fue la del D y fue donde menos se financió, fue más poquito la financiación, de 700 millones de 1.900.000, que es la suma de los dos. Mientras que el patrimonio, la plata propia que aportaron o que tienen los socios es 1.200.000. Sobre 1.900.000, pues es mucho más alto el porcentaje. Y entonces con estos porcentajes es que se calculó esta tasa WACC. Entonces hagámosla aquí. Aquí está, les dije el promedio ponderado. Entonces, ¿cómo es un promedio ponderado? Es coger el CAPM, costo propio, por el porcentaje de lo propio, capital. CAPM le cuesta el 17. ¿Y cuánto financió? ¿Qué porcentaje fue propio? El 63%, que fue el patrimonio sobre el total de la suma, patrimonio más deuda. O sea, tomó de los recursos más costosos, fue la mayor financiación. Más el porcentaje de deuda con escudo fiscal, costo de la deuda por el porcentaje de deuda. Ese es el promedio ponderado. Así sacan las notas ustedes. Sacaron 4 aquí en una nota. ¿Y cuántos créditos eran? ¿Cuántos créditos del total? Sacaron 4 en una nota y esa materia tiene 8 créditos. ¿8 de cuántos? De 15 en total. Entonces 8 de 15, un porcentaje. Y la otra nota, sacó 3,5. ¿Y cuántos créditos tiene? 10. Entonces, ¿cuántos son 10 del total? ¿Qué porcentaje? Ese es el promedio que ustedes sacan en sus notas. La nota de cada materia por el porcentaje de participación de los créditos de cada materia. Aquí es el costo del CAPM por el porcentaje de recursos propios y el costo de la deuda por el porcentaje de la deuda. Y de ahí sale, donde estamos haciendo la operación aquí, y de ahí sale este 14,34. 14, es que es el del 2019, sí. Ahí está, 2019, que es este valor. 2019. Entonces es un promedio ponderado, costo promedio ponderado. ¿Ponderado entre quién? Entre la plata propia y la plata prestada. Entonces cuando el resultado les da un valor del WACC, uno lo asemeja. ¿A dónde se aproximó más este WACC? ¿Al costo de lo propio o al costo de lo prestado? ¿Los 14% están más cerquita de 17 o más cerquita de 7? Pues Del 14, propio, profe. pues 14 está más cerquita de 17. Está más cerquita de 17, entonces le queda una tasa muy alta. Más cerquita del más costoso, debería haberle dado más cerquita del 7, no. ¿Y por qué le dio más cerquita del 17? Porque usted tiene más porcentaje de propio que de prestado. Lo propio fueron 63% y lo prestado fueron 36%. Pongámoslo al revés. Pongámoslo al revés. Voy a invertirlo aquí. Vamos a poner que este sea el B61 y este el B58. Mire lo que va a pasar. Vamos a ponerlo así.
que financió con deuda el 63% y con propio el 36%, es decir, que aquí la deuda no eran 700, sino este valor, 1.000.000.000 era aquí, 1.000.000.000, y los 700 eran aquí abajo, 700 en el patrimonio, ¿sí? Entonces quedó mucha más plata con deuda que plata propia, entonces más porcentaje de deuda que propio. Y miren aquí la operación, miren, ya quedó en el 11, se bajó del 14 al 11%, fue más bajito. 11 todavía no es que sea tan cercano a 7, son 4 puntos, no, sí, un poquito más cercano, ¿no? 8, casi 8 contra 11 son 3, y 11 contra 17 son 6, está más cercano de 7, el 11, que de 17. ¿Y por qué está más cercano de 7? Porque tuvo más financiación con deuda, que es el de los recursos más baratos. Lo más barato que lo financia en mayor porcentaje y lo más costoso que lo financia en menor porcentaje. Pero así no siempre lo hacen las empresas. Ya ustedes mirarán los resultados de cada uno. Bueno, volvamos esto al origen. Ese es el tasa WACC, ese es nuestro costo ponderado. Y entonces finalizamos con el famoso EVA. Entonces aquí ya nos dicen, ¿es mayor el retorno, el ROI, o el WACC, que es el costo? Entonces miremos el ROI. ROI sin depreciación, mire, pobrecito, muy bajito, nada. Pero ya sabemos por qué es tan bajito, porque tiene una inversión muy grande la empresa. Le toca invertir muchísima plata. 1.000.000.000 de pesos para no vender ni siquiera 800, pues no le va a generar un retorno muy alto. Entonces este retorno sin depreciación de cerca del 3%, el más alto, es menor, es mucho menor que el 14% que cuesta la plata. Entonces al hacer la resta 8 menos 14, pues negativo esto, negativo. Lo mismo en el 2018, 2,70, incluso peor, fue más bajito aquí el retorno, sin depreciación. 2,70 contra 14,34. Más alto el WACC y más bajito el ROI, pues aquí peor el resultado. Bueno, depende de la inversión. Y con depreciación alcanzó a subir un poco, pasó casi del 3 al 7, pero este 7 y este 8 de rentabilidad, de retorno, no alcanzaron a superar al costo, que era del 14%. Entonces 7 con 8 menos 14, pues con depreciación sigue siendo negativo, pero menor valor, ¿sí? Menor valor. Eso es lo que define el EVA, ¿ok? Esa operación. Y aquí este porcentaje, ya para finalizar, es bien interesante. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importante, porque a veces, a ver aquí qué pasó, ¿sí? 16, bueno, sí, ok. A veces uno dice, quiero cambiarles a ver que me dé algo para poderle mostrar. A ver cómo hago para que me cambie aquí esto. Toca echarle aquí un machetazo para que salga un valor. A ver, ¿cómo hago? 7. Vamos a hacerlo con depreciación. 90 negativo, entonces pongámoslo aquí. Se me fue mucho, espérenme a ver cómo les cuadro, a mostrarles algo. 7, es que no me va a dar nunca, estoy pensando que no me va a dar nunca esto. A ver, 891, no es negativo, pero ya casi. A ver, 8, 2, no, peor, 8, 6, 5, casi, 8, 6, 8, 7. Es que me baja, no, quiero mostrarles es, a ver cómo les explico. Voy a ponerme aquí a tontear en esto. Que los resultados de porcentaje le pueden decir a uno lo siguiente. A veces el valor aumenta de un año a otro. Mejor dicho, voy a hacerlo aquí aparte unos valores. Le dio un EVA en un año, un ejemplo, le dio
positivo, 23.890.000. Y en el otro año le había dado 22.560.000. Un ejemplo aquí, positivo. ¿Listo? Un valor positivo de EVA. Ponerle este mismo formato aquí. Positivo, así le va a dar a ustedes allá en azul. 23 y 22. Pero al frente, cuando sacó la relación entre el EVA sobre las ventas, en este le dio un porcentaje del 5,48%. Es el que estaba tratando de buscar. Y aquí en este nos había dado el 5,88%. Ponerle el mismo formato aquí. Así. ¿Listo? El valor EVA. Y este es el porcentaje de EVA sobre ventas. Ya está ahí hecha la división. Entonces, ¿qué nos quiso decir aquí? Vean. Que el EVA de un año a otro aumentó. 2018, 22.000 millones, mejoró. Al 2019, 23.000. Claro, entonces uno dice, ¿le fue mejor? No, no le fue mejor. Porque depende de ese EVA con respecto a lo que vendió en cada año. Entonces aquí me está diciendo, porcentaje. Por cada 100 pesos, porcentaje. ¿De quién? Denominador. Por cada 100 pesos que vende esta empresa en el 2019 generó un EVA de 5 pesos con 48 centavos positivo. 2018, por cada 100 pesos que vendió esta empresa en el 2018 generó un EVA de 5 pesos con 88 centavos. Entonces, ¿dónde le fue mejor? En pesos le fue mejor aquí, 2019. En porcentaje le fue mejor aquí. Entonces, no son los pesos los que nos dicen la verdad. El que nos dice la purita verdad es este porcentaje. Que siendo un valor más pequeño de EVA que el del año siguiente, con respecto a lo que vendió a esta empresa aquí en este año, generó un EVA más alto. ¿Sí está claro? Entonces aquí le tocó vender mucho más, vendió más y no le alcanzó a generar un EVA que fuera en términos porcentuales igual. ¿Qué puede suceder? Entonces aquí en los negativos es al contrario, el que sea el negativo más bajito. Entonces obvio, aquí hay un negativo de 142.000 millones y aquí uno de 152.000, pues aquí le fue más peor en el 2019 que en el 2018, en pesos y en porcentaje también. Pero profe, usted nos dijo que era el más alto positivo, el negativo es el más bajito, que es el de menos negativo. ¿Y cuál fue el de menos negativo? Pues el 2018. De cada 100 pesos que vendía la empresa en el 2019, ¿aquí qué le pasó? Destruyó, ya les dije, ¿no? Destruyó, genera positivo, destruye negativo, destruyó valor de 16 pesos con 50. 2019, de cada 100 pesos que vendía la empresa en el 2019, destruyó valor por 17 pesos con 69. O por cada 100 pesos que vende, genera 5 pesos con 48. Cada 100 pesos que vende, genera 5 pesos con 88 de EVA. O destruye. Entonces, cuando es destrucción, el más bajito, mejor. Cuando es generación, el porcentaje más alto. Y lo mismo en los pesos. Pero a veces los pesos no nos confiemos por el ejemplo que les acabo de colocar. Por pesos diríamos mejor este, pero en porcentaje es mejor este, entonces este es más real. ¿Dónde le fue mejor? No fue en 2019, fue mejor en 2018. Pero profe, tiene más EVA, sí, pero la proporción con respecto a lo que vendió fue mejor aquí. Menos esfuerzo en ventas y generó más. Y le tocó vender mucho más, supuestamente, generó más EVA, pero no alcanzó a ser superior al del año anterior. Y eso es todo. Entonces, la próxima entrega, que ustedes ya saben, es entregar este archivito ya completo y aquí en otra hojita van a hacer aquí los análisis de los resultados. Aquí analizan los resultados de la empresa que ya les expliqué y ahí los hacen, los escriben lo más que puedan, detallado como quieran, y eso es una nota del producto. En Zipa lo entregan a la hora o en tiempo oportuno y ya. Esa es una nota, que ya está hecho esto desde hace, hoy solamente estaba haciéndoles explicaciones, ya al final es que hicimos 3, 4 explicaciones de rentabilidades y cosas, todo lo demás ya estaba hecho. Una nota, un producto. Y el siguiente producto, en la siguiente tutoría, Dios mediante, cuando es la siguiente tutoría de ustedes, cuando la tenemos, miremos a ver dónde estamos, a ver cómo estamos aquí, análisis de inversión y crédito. Aquí estamos el 20, ustedes entregan esto, todavía tienen una semana larga
producto 3 para el 29. El 3, dentro de 15 días, Dios mediante, tenemos la sustentación. Entonces a esta tutoría venimos a sustentar el producto, este que están entregando, y esa es otra nota. Entonces aquí entregan el producto 4 es sustentación, producto 3 es la plantilla de EVA, con el análisis, ¿no? No solamente entregarlo, sino en la otra hojita, en la otra pestaña, ahí mismo no tienen que hacer otro archivo, ahí escriben los análisis. Y esa es una nota, no es que se sumen las dos, no, esa es una nota, ese es un producto. Y la otra nota es solamente sustentación individual. Entonces ahí espero pues, que estén todos, porque va a ser a cada uno preguntas. Ay, profe, es que somos en CIPA, sí. Yo les abro el archivo, lo entregan uno solo, ya lo saben. Abro el archivo de los CIPAs y a cada uno le hago una pregunta. Y ya. ¿Listo? No es más. ¿Perfecto? Sí, señor. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, Gracias, profe. entonces que les vaya Bueno, muy bien. profe, Que les profesor. rinda. Gracias. Ok. Gracias, Igualmente, profe. profe. Ok, chao, chao, adiós, adiós. Chao, profe. Chao, gracias. Adiós.